Hola a todos, mi nombre es Diego Vargas Torres, yo soy el coordinador regional centro del Comité Permanente Académico 2020, pertenezco a CIEMOC donde también soy el director del Comité Permanente Académico y estoy en sexto año de medicina. El día de hoy hablaremos un poco del módulo de cirugía y el tema a tratar es las hemorroides o la enfermedad o patología hemorroidal. Entonces hay que revisar un poco de anatomía previamente. ¿Sí? Recordemos la anatomía del ano, viene el sigmoides, el recto y termina en la abertura anal. ¿Sí? Aquí tenemos una pequeña línea dentada llamada línea pectínea o línea dentada, que nos va a dividir la mucosa rectal del esfínter anal, ¿no? De la sandía anal. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta para la patología hemorroidea son los plexos hemorroideos, tanto interno como externo, que existen en ambos márgenes de la mucosa rectal y de la mucosa anal también, ¿no? Si estamos hablando de un plexo hemorroidal interno del lado derecho, del lado izquierdo, o un plexo hemorroidal externo del lado derecho o del lado izquierdo. Tener muy en cuenta eso porque nos va a servir para poder saber qué vasos ligar posteriormente. ¿Qué otra cosa? Cuando nosotros revisamos a un paciente con hemorroides, tenemos que colocarlo en una posición llamada posición ginecológica o también llamada posición de litotomía. ¿Por qué? Porque al ponerlo de esta forma nos va a poder ayudar a examinar mejor la abertura anal. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente con una litotomía, o en posición de litotomía mejor dicho, vamos a poder verlo de esta manera. ¿Sí? El ano va a quedar al frente nuestro, en una manera circular, y vamos a poder dividir esa zona en 4, cuadrante anterior derecho, cuadrante anterior izquierdo, posterior derecho y posterior izquierdo respectivamente. Y vamos a poder hacer una marcación según las agujas del reloj para ver qué patología o para ver dónde está la lesión. Por ejemplo, si yo tuviera una lesión en este lado, podría decir que mi lesión está en el cuadrante anterior izquierdo, más o menos a las 2 de la tarde según las agujas del reloj, ¿no? Para eso nos ayuda la posición de litotomía. Aparte de poder explorar mejor al paciente, nos va a ayudar a poder determinar la localización de cada una de las lesiones de una manera mucho más eficiente. Además que nos da un mejor acceso a la abertura anal para poder examinarla de manera correcta. Entonces hay que repasar también la vascularización de los plexos hemorroidales. ¿Sí? Los plexos hemorroidales son normales, son plexos que tenemos cada uno de nosotros, como podemos ver en el gráfico. ¿Sí? Los plexos hemorroidales internos serán 3 paquetes. ¿Sí? 3 paquetes de plexos hemorroidales internos y van a estar ubicados a las 5, a las 7 y a las 11 horas respectivamente. Si regresamos al gráfico anterior, podríamos ver que si están ubicadas a esa hora serían a las 5, más o menos por acá, a las 7, más o menos por acá, y a las 11, más o menos por acá, ¿no? De eso nos sirve mucho la posición de litotomía. ¿Qué más? Además tenemos plexos hemorroidales que no solamente son internos, que también son externos y que están cubiertos por capas de piel, por lo tanto son mucho más expuestos a que sangren que los internos, ¿sí? Ambos están anastomosados en la parte superior, lógicamente, ¿no? Anastomosados por la parte superior. Entonces tenemos paquetes internos y paquetes externos. Cuando nosotros evaluamos al paciente, los internos van a estar entre las 5 horas, 7 horas y 11 horas respectivamente. Entonces, ¿qué es la patología hemorroidal? Perdón. ¿Qué es la patología hemorroidal? Es una dilatación varicosa y patológica de las venas y de los plexos venosos del recto y del ano. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, todos nuestros plexos hemorroidales están tranquilos, comunes y corrientes, pero cuando se empiezan a dilatar patológicamente estos plexos, estas venas, ahí es donde empieza la enfermedad hemorroidal. Por eso, decir hemorroides es distinto de decir enfermedad hemorroidal. Los hemorroides los tenemos todos, los plexos hemorroidales. Sin embargo, cuando estos se vuelven patológicos y se empiezan a dilatar varicosamente, eso se llama enfermedad hemorroidal. Genial. ¿Cómo es la fisiopatología de esta enfermedad? No, existen 3 teorías que tratan de explicar la patología hemorroidal en sí, ¿sí? La esfinteriana, la hemodinámica y la mecánica. ¿Sí? La esfinteriana habla de una disregulación o un mal trabajo del esfínter anal, lo cual va a producir las dilataciones de los plexos hemorroidales. La hemodinámica nos habla de que en algún momento aumenta tanto la presión en estas venas, en estos plexos hemorroidales, que se empiezan a dilatar de una manera patológica, ¿sí?
pero es un esfuerzo lógicamente crónico, no es un esfuerzo de un solo momento, ¿sí? Y la mecánica nos habla un poco de los cojinetes que existen a nivel de los plexos hemorroidales, ¿no? Está ligado a los cojinetes. No está bien claro, no está bien definido cuál de las tres teorías es la teoría, digamos, gold standard o la teoría, digamos, que todos entren en consenso, pero se describen las tres, ¿no? Personalmente creo que la hemodinámica puede ser muy, muy probable. ¿Cuáles son los factores desencadenantes para la enfermedad hemorroidal? Como hablamos, tiene que haber un aumento de la presión a nivel vascular en esa zona. Por lo tanto, el embarazo, por ejemplo, el cargar un peso extra en el vientre y además subir de peso por ello mismo, va a hacer que la presión intraabdominal y la presión digamos, a nivel del ano también aumente, ¿no? La constipación, lógicamente. Al haber constipación, el paciente va a tratar de ir al baño, va a pujar, que es el otro, o digamos la otra manifestación, va a pujar y no va a poder lograr evacuar, ¿no? Entonces eso va a hacer que aumente la presión en la zona rectal, en la zona anal, y va a llevar a la dilatación de estas venas. La diarrea también, ¿no? Si en era por evitar digamos, el flujo de heces, en la diarrea va a ser lo mismo, pero al revés, ¿no? Va a hacer que va a haber mucho flujo de heces, se va a usar mucho esa parte anorrectal y eso va a crear una dilatación varicosa. Y lógicamente el tenesmo, que puede ser manifestaciones de otra patología, también puede ser un factor desencadenante para la patología hemorroidal, ¿no? El tener ganas de ir al baño y una vez que terminas, seguir teniendo ganas de evacuar, pero no se puede. Eso es el tenesmo, ¿no? En general, la patología hemorroidal es desencadenada por todo aquello que cause aumento de la presión en la zona anal. Aquí les he dado algunos ejemplos, como les dije, el embarazo, la constipación, el tenesmo, la diarrea, pero todo aquello que aumente la presión en la zona anal va a poder desencadenar, no desarrollar, sino desencadenar la patología hemorroidal. Ahora, existen tipos de hemorroides, ¿sí? Tipos dentro de la patología hemorroidal. Primero que nada están las internas, ¿no? Las internas están por encima de la línea pectínea, ¿sí? Por encima de la línea pectínea, o sea, en la mucosa rectal. La característica de estas hemorroides internas es que están recubiertas por mucosa. Por lo tanto, hay sangrado, pero no existe dolor en el paciente, ¿sí? No existe dolor en el paciente, solamente hay sangrado. En cambio, las hemorroides externas, como están localizadas en los plexos externos, digamos más abajo y más pegado a la boca anal, a la cisura anal, va a haber un dolor bastante fuerte y un sangrado externo. Va a ser un sangrado que se va a poder ver, ¿no? Porque son las hemorroides que están recubiertas solamente por piel, ¿sí? Solamente por piel. Una vez que estas hemorroides cicatrizan, ¿sí? Van a formar algo llamado plicomas, que van a ser característicos de las hemorroides externas, ¿sí? Y las mixtas o combinadas es una combinación, lógicamente, como dice su nombre, de hemorroides internas y hemorroides externas en el paciente. Como podemos ver aquí, una hemorroide interna que nace por encima de la línea pectínea, ¿no? Una hemorroide interna recubierta por mucosa y que sangra, lógicamente, pero no hay dolor en el paciente, ¿sí? Pero miren, nace de aquí, de encima de la línea pectínea. En cambio, una hemorroide externa, ¿no? Se localiza, como dice su nombre, por fuera y está recubierta solamente por piel. Entonces al tocarse y al perforarse va a sangrar completamente, ¿no? Y va a haber un dolor muy intenso en el paciente. Ahora, la hemorroide interna tiene grados. Va desde el grado 1, siendo el más leve, hasta el grado 4, siendo el más severo. El grado 1 nos habla de una rectorragia simplemente. No es un paciente que tiene una hemorroide interna por encima de la línea pectínea, pero que solamente hay sangrado. No hay dolor, no hay prurito, no hay tenesmo, no hay prolapso rectal, ni nada de eso. En cambio, el grado 2 nos habla de un paciente que cuando defeca hay rectorragia, ¿no? Cada vez que va a defecar sangra. Hay prolapso reducido, quiere decir que el hemorroide se prolapsa, ¿sí? Protruye por el canal anal, pero regresa a su mismo sitio después del esfuerzo. ¿Sí? Regresa solita. Y hay un malestar lógicamente moderado porque se siente una presencia de cuerpo extraño ahí, ¿no? La hemorroide de grado 3 nos habla de una rectorragia con prolapso, pero que el prolapso ya no regresa, ya no es reducido, sino que continúa ahí, ¿sí? El grado 3 nos habla igualito que el grado 2, sin embargo,
el prolapso no regresa a su mismo sitio, sino que tiene que regresar manualmente. El paciente tiene que introducir su dedo para poder meter la hemorroide nuevamente a su sitio. Y lógicamente con prurito. Y el grado 4, que es el más grave de todos, es ya una rectorragia con un prolapso continuo, como vemos en la imagen, ¿no? Es una hemorroide que sale de encima de la línea pectínea, ¿no? Sale de encima de la línea pectínea y protruye y prolapsa hasta fuera del canal rectal o del canal anal, ¿sí? Hay mucho dolor y hay trombosis, ¿sí? Entonces esos son los 4 grados de la hemorroide interna. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de la patología hemorroidal interna o externa? Básicamente clínico, observando al paciente con la historia clínica, preguntándole cuándo es que sangra, si es al comer mucha fibra o qué sé yo. Y obviamente con una rectoscopía y anoscopía, que como vemos en la imagen, la rectoscopía o anoscopía es introducir una especie de espéculo anal y poder observar dónde está localizada la lesión, ¿no? Eso es básicamente en lo que consta el diagnóstico. ¿Cómo vamos a tratar esta patología hemorroidal? Se va a tratar de 3 formas, ¿sí? Tratamiento médico, con ligadura o el tratamiento quirúrgico. ¿En qué consiste el tratamiento médico? El tratamiento médico consiste en decirle al paciente una serie de medidas que puede tomar para que estas hemorroides disminuyan en tamaño y que no le molesten en su vida diaria. Por ejemplo, los baños de asiento, ¿no? Es importante que el paciente tenga baños de asiento y que el paciente al limpiarse después de defecar no se limpie con un papel higiénico común y corriente, sino que de repente con gasas, ¿no? ¿Por qué? Porque esas hemorroides al entrar en contacto con la superficie del papel higiénico puede ser que se desgarren, ¿sí? ¿Qué más? Evitar el sedentarismo, evitar estar sentado todo el tiempo, porque eso va a producir de que esta presión a nivel anal vaya a aumentar y vaya a ser contraproducente para la enfermedad hemorroidal, ¿sí? Analgesia, porque el paciente puede que llegue a sentir dolor en algún momento, entonces hay que dar analgesia. La higiene tiene que ser muy adecuada, ¿no? Tiene que ser muy minuciosa en esa zona. Es muy necesario que el paciente haga una higiene muy minuciosa en esa zona y que tenga una dieta rica en fibras, ¿no? Una dieta que no lo conlleve a tener estreñimiento, ¿no? El estreñimiento o la diarrea, como vimos, son factores desencadenantes para las enfermedades hemorroidales. Y también se puede dar una crema tópica con analgesia, con flebotónicos, que haga que esas varices no estén tan dilatadas, ¿no? Es el tratamiento médico que se sigue. También está el tratamiento con ligadura, ¿sí? El tratamiento con ligadura consiste, como ven en la imagen, básicamente tener un aparato ligador que va a agarrar la hemorroide y le va a insertar, digamos, por un mecanismo, una banda elástica, ¿no? Y eso va a servir para poder ligar la hemorroide y que no siga prolapsándose y que no siga molestando, ¿no? Eso es la ligadura de las hemorroides. Ahora, también existe un tratamiento quirúrgico. Y el tratamiento quirúrgico es indicado cuando fracasó el tratamiento médico o cuando la ligadura no ha sido efectiva, ¿no? Cuando el prolapso de repente de la hemorroide es permanente, como en los grados 3, en los grados 4, ¿no? O cuando en esta hemorroide no solamente está prolapsada, sino que también hay una lesión añadida, por ejemplo un absceso, de repente una fístula, están añadidas a la hemorroide. Ahí se tiene que usar el tratamiento quirúrgico. ¿En qué consiste el tratamiento quirúrgico? Son 3 tipos de tratamiento quirúrgico: el cerrado, el abierto o Milligan-Morgan, la técnica Milligan-Morgan, o el semiabierto o la técnica Parks, ¿no? Que básicamente las 3 cirugías consisten en retirar completamente parte de la mucosa y parte del hemorroides y extirparlas para que dejen de molestar al paciente y para que el paciente deje de sangrar tanto, ¿no? Básicamente en eso se basa el tratamiento. Primero médico, buscando que el paciente haga los baños de asiento, que evite el sedentarismo, darle analgesia, darle flebotónicos, que la higiene sea adecuada, ¿no? Que el paciente siga una dieta, digamos, que sea válida para las hemorroides, para la enfermedad hemorroidal, que no lo conlleve a tener constipación o diarrea. Si eso no funciona, podemos optar por la ligadura, que consiste en poner una banda elástica alrededor del hemorroide para que deje de seguir molestando y prolapsándose. Y si no llega a funcionar ninguno de los dos, podemos optar por el tratamiento quirúrgico, ¿sí? También optamos por el tratamiento quirúrgico cuando tenemos una lesión asociada, de repente una úlcera por esa zona, de repente una fístula, un absceso, ¿no? Optamos por la técnica quirúrgica, que puede ser cerrada, abierta o semiabierta.
pero las tres con el mismo resultado, que es que el paciente pueda llegar a sentirse tranquilo, que deje de sangrar y que le deje de doler. ¿Cuáles son las complicaciones asociadas a la solución quirúrgica? La infección, lógicamente, en toda cirugía la infección es un potencial riesgo, ¿no? Sobre todo en esa zona, que es una zona llena de bacterias por las heces que frecuentan por ahí, ¿no? El sangrado también es un riesgo, ¿no? Al ser una zona varicosa y una zona altamente vasculada, va a ser un riesgo el sangrado intraoperatorio. El dolor post-operatorio es muy frecuente también, ¿no? Son pacientes que van a sentir esa zona completamente adormecida y completamente adolorida, ¿no? Y la trombosis hemorroidal también es una complicación no tan frecuente, de hecho, como el dolor y como el sangrado, pero también se describe la trombosis hemorroidal como complicación de la solución quirúrgica a la patología hemorroidal. Muchísimas gracias por haber estado atentos a esta presentación. Mi nombre es Diego Vargas Torres, soy coordinador regional centro del Comité Permanente Académico de SOCIMEP. Espero que les haya servido esta ponencia y no se olviden de ver los otros videos en este canal muy interesantes. Gracias.